Voy a enseñar sobre la vida de los reyes. Hoy vamos a empezar con el rey Saúl, que es el rey desechado por Dios. Y esto es con el propósito de enseñarles a ustedes la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren aprender la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. La palabra de Dios es la que aclara la mente, la que dirige el camino. Y no hay nada más importante para la vida de los cristianos que conocer la palabra de Dios. El que no la conoce corre el peligro de ser llevado cautivo. La Biblia dice: mi pueblo fue llevado cautivo, prisionero, porque le faltó conocimiento. Entonces, al no haber conocimiento, te lleva, la falta de conocimiento de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, te lleva a esa situación de, como no entiendes, no disciernes, caes prisionero de los errores. Y eso es lo que Dios quiere evitar con nosotros. Por eso, como decía el salmista, la exposición de tus palabras alumbra. Ahora, Saúl, vamos a empezar con el rey Saúl. Pero déjame decirle algo. Los reyes, digan todos los reyes de Israel. Ya, si no va a estar repitiendo toda la... Los reyes de Israel, ellos eran los líderes. Mientras que los reyes de Israel tenían comunión con Dios y hacían lo recto delante de Dios, el pueblo caminaba bajo la bendición de Dios. Cuando los reyes se desviaban de la voluntad de Dios, cuando ellos se desviaban a la idolatría, el pueblo se desenfrenaba. He ahí la importancia de que los líderes edifiquen la fe de los creyentes, pero la fe de la Biblia, la fe equilibrada, la enseñanza y la doctrina sana para poder crecer sanamente. Entonces aquí la responsabilidad de la guía del pueblo, del gobierno, en este caso de los reyes, era vital para la vida del pueblo. Entonces vamos a 1 de Samuel, capítulo 15, en el versículo 1. Vamos a ir leyendo. Esto es lo que se llama un sermón expositivo, que es versículo por versículo. Y vamos a ir leyendo. Y vamos a unir todo esto con lo que yo les he venido compartiendo durante las 2 semanas pasadas. Dice en el versículo 1: después Samuel dijo a Saúl. ¿Quién era Samuel? Era un profeta. En ese tiempo los profetas y los reyes trabajaban juntos, ministraban juntos. Ahora, la voluntad de Dios era que Dios directamente los gobernara. Pero Israel pidió rey, porque todos los pueblos de ese tiempo tenían un rey. Y ellos dijeron: nosotros también queremos rey. Y Dios dijo: pero yo quiero gobernarlos a ustedes. Queremos rey, decían. Dice: bueno, escójanse a un rey. Por eso hay una enseñanza aquí bien tremenda. Los hombres somos imperfectos. Y al no dejarnos gobernar por Dios, dice la Biblia que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Al no dejarnos gobernar por Dios, caemos en el gobierno de los hombres. Estoy hablando espiritualmente, ¿sí? Y hay más peligro en desviarnos. Por eso Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Cada uno de ustedes tiene que tener una relación con Dios, ¿sí? E Israel dijo: queremos un rey. Y escogieron a Saúl. Dice que era el más alto de todos. Dijeron: ese, el grandote ese. Dijo Dios: está bien, eso quieren, órale. Y le dice a Samuel: ve y úngelo. Y lo unge como rey. Y comienza él a tener las batallas. Y eran tiempos de guerra y etcétera. Pero vamos al versículo 1 entonces. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió. Fíjate, Samuel es el profeta. Era el que proclamaba
la palabra de Dios. Era el que hablaba las instrucciones de Dios, el que profetizaba. Y dice: Dios me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel, le dice Saúl. Ahora pues, le dice, escucha bien, Saúl, está atento a las palabras de Dios, está atento a las instrucciones que yo vengo a darte a ti de parte de Dios. Entonces Saúl se cuadra, ¿no? Dice el versículo 2: así ha dicho, o sea, ya dijo Dios, así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo, dice el Señor, castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. No sé cuántos recuerdan esa historia. Cuando ellos salieron de Egipto, ellos pasaron por la tierra de Amalec y los amalecitas se opusieron y dijeron: no les damos chance a que pasen, que rodeen si quieren. Y se portaron mala onda. Entonces, Dios no olvidó la afrenta a su pueblo. Y fíjense lo que dice Dios aquí. Escuchen bien el castigo de Dios. Ahí va. Así dijo Jehová, yo destruiré, dice, castigaré lo que hizo Amalec. Versículo 3 le dice: ve pues, le dice a Saúl, y hiere a Amalec, o sea, todo el pueblo, los amalecitas, y destruye, digan todos, destruye todo lo que tiene. Ahora, escuchen bien. La voluntad de Dios para Saúl no era fácil hacerla. El mensaje que Samuel traía para Saúl no le era fácil ir con el rey y decirle: ¿sabes qué dice Dios? Dales cuello a todos. Ah, caray, ¿cómo que? A todos los amalecitas los vas a borrar del mapa. Ese es algo fuerte, ¿no es cierto? Porque los amalecitas, déjeme decirle, simbolizan todo lo que se opone a Dios. Esos son los amalecitas. Todo el que está contrario a Dios. En el Nuevo Testamento, todo el que tiene el espíritu anticristo, todo lo que se opone a Cristo, debe ser desechado de nuestras vidas. Ese es el simbolismo de los amalecitas. Y en una aplicación, Dios nos dice a nosotros: deshazte de todo lo que huela a amalecita. ¿Qué más le dice? Destruye todo lo que tiene. Escuchen: no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, hasta las vacas, las ovejas, los camellos y hasta los burros, le dice. Todo dice, fíjate, está bien tremendo esto es tremendo, esto es fuerte. Dios le dice: no quiero saber nada de los amalecitas. Esos están en contra de mí, se oponen a mí y los perjudicaron a ustedes. Entonces, como Saúl era el rey que salía adelante a la batalla, le dijo: ¿sabes, Saúl? Tienes que desintegrarlos totalmente. Vamos a ver qué pasó. La orden era difícil. Hacer la voluntad de Dios muchas veces te va a costar. Pero escúchenme bien, hermanos. San Pablo dijo: si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Porque o agradas a los hombres o agradas a Dios. Solamente esas dos cosas. Yo no sé qué escoges tú: agradar a los hombres, quedar bien con los hombres, o quedar bien con Dios. ¿Qué prefieres? Yo los invito, los animo a que se decidan por obedecer a Dios, aunque a veces te cueste hacer la voluntad de Dios. ¿Me escucharon? No es fácil muchas veces. Como Jesús cuando estaba en Getsemaní, 3 veces: Padre, si es posible de mí, pasa esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y luego otra. ¿Le costó? Cuesta hacer la voluntad de Dios. Cuesta caminar bien con Dios. San Pablo dijo: todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. ¿Qué más dice?
Versículos 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim. Fíjense bien, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá, 210,000 soldados. Y vinieron, dice, a Saúl, y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en un valle. Y dijo Saúl a los ceneos: váyanse ustedes, esos eran otros, apártense, salgan de entre los de Amalec, para que no los destruya juntamente con ellos, porque ustedes, vosotros, mostraron misericordia a todos los hijos de Israel. ¿Se fijan? ¿Cómo? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: el que es conmigo, el que es conmigo, el que es por mí, el que me sigue está conmigo, el que se opone está contra mí? Entonces, fíjate bien, aquí ya Dios nos confronta a cada uno. ¿Por quién estás? ¿Por Dios y su palabra? ¿Lo que dice su palabra o lo que tú piensas o tu opinión? ¿Cuál? Porque yo tengo mi opinión de las cosas, tú tienes tu opinión de las cosas. Ahora, ¿cuál es la opinión que debe de prevalecer? ¿Lo que Dios dice o lo que tú dices? Fíjate, Saúl hizo lo que él pensaba, no lo que Dios le dijo. Entonces le dice: miren, ustedes háganse un lado porque los vamos a borrar del mapa. Ustedes nos ayudaron, ustedes estaban a favor de nosotros. Todo el que está a favor de Jesucristo automáticamente te echas enemigo al mundo. ¿Escucharon eso? Cuando tú decides andar en el Espíritu, automáticamente te echas en contra al que anda en la carne. A mí me encanta enseñar la palabra de Dios en esta manera. Les voy a decir por qué. Porque yo les voy a dar puro alimento, pura sustancia, como decía mi abuelita. Porque no hay otra manera por medio de la cual nosotros podamos entender las cosas, la voluntad de Dios, si no es conociendo la Biblia. Entonces, fíjense, estamos narrando una historia, un episodio en la historia de Israel, pero estamos sacando principios. Ok, entonces, ¿a favor de quién estás tú? ¿Cuál opinión es la mejor según tú, la tuya o la de Dios? Bueno, sigamos adelante. Dice, estoy en el versículo 7. Y Saúl, dice, derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo, ¿qué hicieron? Perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué le dijo Dios a Saúl? Vas a borrar del mapa todo. ¿Sí o no le dijo así? Así le dijo Samuel: palabra de Jehová, así dice el Señor. Entonces llegan y les ponen una emboscada y pum, pum, pum. Pero luego dicen: no, pero al rey no. Le vamos al cabecilla. Era el principal, el que primero deberían de haber dado cuello. Y le perdonan la vida. Y luego el pueblo entra a la ciudad, ya después que derrotaron a los amalecitas, y dicen: no, las ovejas esas no, las vacas esas no, están, mira qué bonitas vacas, pura Hereford de Estados Unidos. No, yo les aseguro que no faltó aquel que dijo: oigan, pero la instrucción de Dios es borrar todo. Dios no quiere saber de los amalecidos. No, sí, Dios dijo, pero se me hace que Dios exageró.
A mí me parece como, mira, yo pienso que no tiene nada de malo que perdonemos a lo que nosotros queramos perdonar. Y Dios mirándolos, y Samuel allá pensando que Saúl estaba haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, tenemos que decidirnos por hacer la voluntad de Dios, aunque muchas veces nos cueste. ¿Oyeron eso? Y deshacernos de aquello que nos daña. Si tú perdonas, guardas, dices, no, pues la envidia que siento por aquel, pues hay una envidia sana, hay una codicia sana, no, espérame. Si tú dejas que los amalecitas habiten en tu tierra, cuando Dios dice, desecha toda impureza de tu vida, pasiones desordenadas, avaricia que es idolatría, y dice una lista enorme allí en Colosenses y en Efesios, en Tesalonicenses. Dios dice, desechad pues todo lo terrenal en vosotros. Todo, dice, todo lo terrenal. Pero si tú dices, bueno, pero pues unas mentirillas, pues ¿qué tiene unas mentirillas? Ahí ya es tu opinión, ahí ya es lo que tú quieres hacer. Leamos lo que sucede después. Perdonaron lo mejor del rebaño, dice en el versículo 9, y al rey. Versículo 10, y vino palabra de Jehová a Samuel y le dijo, versículo 11, fíjate lo que le dijo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Qué dijo Dios? Me pesa haberlo puesto por rey. Fíjense la importancia que tiene un pastor como líder, como guía, como consejero. Fíjense la importancia que tiene un ministro de Dios, sea un sacerdote, sea un pastor, un diácono, uno que dirige la alabanza, un cardenal y el mismo papa. Fíjense bien la importancia que tiene. ¿Están aprendiendo? Me pesa haberlo puesto por rey, dijo. Eso está tremendo. ¿Te imaginas que te dice, me pesa haberte dado por esposo de esa mujer? Y tú, ay, pero Señor, es que eres tan insensato. Nomás no agarras, me pesa habértela dado por esposa. Eso es fuerte, ¿no? Versículo 11, porque se ha vuelto de en pos de mí. O sea, me ha dejado, prefirió hacer lo que él quiso hacer, lo que a él le pareció hacer, no mi voluntad. Y se apesadumbró Samuel, dice el versículo 11, y clamó a Jehová toda aquella noche. Versículo 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Fíjense, este rey conocía el lenguaje religioso. Todos los que estamos aquí sabemos decir amén. Todos los que estamos aquí sabemos decir gloria a Dios. ¿Cuántos han dicho alguna vez aleluya? A ver, digan. Aleluya. Ya se la sabían esa palabra, ¿no? O sea, ya conocemos, ya sabemos hablar el lenguaje religioso. Que Dios te bendiga. El Señor me dijo que, y ese el Señor me dijo, a veces lleva una manipulación, pero cuando en verdad Dios te habla, no dices nada. Así somos. Y Saúl le dice, ¿lo ve a Samuel? Y llega el profeta, que yo me imagino la cara que llevaba el profeta, ¿no? Sin haber dormido. Voy a decirle a Saúl que como él no le dio cuello,
yo le voy a dar a él. Ese era el mensaje. Y llega Samuel allí, me lo imagino así con su túnica, no sé, su barba, y llegó y con una cara, los ojos hinchados, y lo ve y le dice: bendito de Jehová. Qué buena onda el Saúl, ¿no? Se ve bien, o sea, sabe hablar bien. Hermano, escuche bien, que Dios le dé discernimiento a usted, para saber, que nos dé discernimiento a todos, para saber discernir al que es falso, al que lleva doble vida, hermano. Que Dios nos dé discernimiento, porque hay muchos lugares donde se para un pastor, donde se para un cantante y lleva doble vida, hermanos. Tiene doble vida. Su vida no es recta delante de Dios, pero se para aquí: hermanos, vamos a alabar a Dios, vamos a cantar para la gloria de Dios, y todos, pues todos para la gloria de Dios, y estamos, y ay, que aleluya, y que no sé qué. Cuando el tipo está fornicando con la novia, o el pastor o el sacerdote se están clavando el dinero de los diezmos y las ofrendas, ahí está Saúl. ¿Qué más? Leamos. Bendito de Jehová, le dice. Y fíjate lo que dice inmediatamente. Estoy en el versículo 13. Yo he cumplido la palabra de Dios, hice su voluntad. Mira, hermano, escúchame bien. Aquel que siempre inmediatamente trata de justificarse, cuando oye la palabra de Dios que confronta a todos, y aquel que no, pero que no sé qué, no, yo, ese. Cuando tú siempre trates de justificar tu vida, tu conducta, cuando oyes la palabra, cuando alguien te la comparte, o escuchas un mensaje, o escuchas en la radio, qué sé yo, y tú, no, bueno, sí, ahí dice, eso dice, pero es que lo que no sabe es esto y lo otro, y empieza uno a justificarse. Y aquí Saúl, él sabía perfectamente que no había hecho la voluntad de Dios. Y fíjense lo primero que dijo: bendito de Jehová, yo hice la voluntad de Dios, yo cumplí. ¿Qué vio en el rostro de Samuel, Saúl? ¿Qué vio en la cara de Samuel cuando lo vio venir? Ahora yo pienso que el profeta, porque Samuel era un profeta, hay una parte cuando él llega y le dicen, todo el pueblo donde llegó, dicen: ahí viene Samuel, ahí viene Samuel. Y entonces dicen: córranle, díganle, pregúntenle que si viene en son de guerra o en son de paz. O sea que el profeta ese era bien bravo. Ese era como Juan el Bautista, que dice el evangelio que iba caminando y pasa allí el rey y le dice: hey tú, rey, tú, la mujer que tienes es esposa de tu hermano. Enfrente de todos se lo dijo. Y el rey nomás: ¿y ese loco quién es? ¿Y ese quién? Tú, y ahí va detrás de la carreta y dice: tú eres un adúltero, esa mujer que tienes no es tuya, no te pertenece. Ese Juan el Bautista así que era. Y enfrente de todos, y gritó. Le costó la vida a él. Le arrancaron la cabeza. ¿Cómo vio Saúl a Samuel? Que inmediatamente le dice: hice la voluntad de Dios. ¿Qué le vio en el rostro? ¿Saben qué vio? El enojo de Dios. Eso fue lo que vio. E inmediatamente quiso justificarse. Vamos a ver qué dice. Versículo 14. Samuel entonces dijo, ese Samuel era muy sabio, muy inteligente. Le dice Samuel: ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? O sea, quería que el mismo Saúl le respondiera. Dice: oye, oigo un balido de ovejas ahí, y algunos burros rebuznar, y algunas vacas, ¿cómo se dice cómo hacen las vacas? Aullar. No, ¿cómo que aullar? No. ¿Qué es ese bramido de vacas?
que oigo con mis oídos, versículo 15. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído. Fíjate cómo empezó a echarle la culpa a la gente. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Qué increíble, ¿no? Fíjate, ¿para quién fue la orden? Para el ángel de la iglesia de Éfeso. Espero tengan inteligencia espiritual y liguen lo que yo estoy diciendo. ¿De acuerdo? Si no les cae, no se preocupen. Háganse de la grabación y vuelvan a escuchar. ¿A quién le habló Dios? ¿A quién se dirigió Dios? Al líder. A Saúl, porque era el responsable de la salud, de la bendición que podían recibir el pueblo de Israel. Y el muy mala onda, el rey, ¿qué hizo? Le echó la culpa a la gente. Aparte de irresponsable, de desobediente, mentiroso, un montón de cosas. Y él se quiso justificar para salvar el pellejo, fíjense. Siempre que alguien anda en desobediencia y su vida está en pecado, siempre, digan todos siempre, toda la vida le va a echar la culpa. No, pero es que él me está calumniando. No, pero es que no, es que mi esposa. No, es que mi hermano. No, es que el pastor. No, es que no sé qué. No, es que el diablo. No. Qué tremendo. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Y luego se pone espiritual el tremendo, ¿no? Para sacrificarlas a Jehová tu Dios, le dice. Como que pensaba que Samuel iba a tolerar la desobediencia de Saúl. Gracias a Dios que profetas como ese Samuel, gracias a Dios por la vida de Samuel. Este profeta se pudo haber vendido. Este profeta se pudo haber quedado callado y la maldición venir sobre Israel. Pero Dios jamás quiere la maldición a su pueblo. Él quiere bendecirnos, hermano. ¿Me entendió? Pero Dios demanda obediencia y santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estoy en el versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame decirte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Ahora yo quiero hacer una anotación. El que no entiende las cosas en el espíritu, dice: pues qué mala onda Dios, ¿no? Qué mala onda Dios. ¿Por qué? ¿Por qué puso en la Biblia ahí el nombre de Saúl? Qué mala onda Dios con David. Hasta hay todo un capítulo hablando de su adulterio. Qué mala onda Dios. Ese es el carnal, el que no entiende, nomás no le cae. ¿No será que anda igual? Yo pregunto. Porque cuando tú te encuentras con Dios y reconoces tus pecados, lo único que te queda hacer, lo único que podemos hacer es doblar el rostro, ¿no es cierto? Y como el publicano en el templo, al cual Jesús dijo: este fue el que salió justificado, nada más diciendo: yo soy pecador, yo pequé, no soy digno, Señor. Y ya, nomás se golpeaba así. O sea, hay una actitud de arrepentimiento. El arrepentimiento que viene de Dios produce vida, pero el arrepentimiento de la carne produce muerte, porque esa es una tristeza, porque lo agarraron, pero no porque esté arrepentido. Es como el que está en la cárcel. ¿Estás arrepentido de haber violado a esos muchachos? Sí. ¿Estás arrepentido de haber matado a 2 de ellos? Pues sí, estoy arrepentido, porque lo agarraron, pero no está arrepentido. Está triste porque va a estar en la cárcel toda su vida,
pero no porque realmente esté consciente de lo que él hizo. ¿Entienden la diferencia de la tristeza de la carne y el verdadero arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento que la Biblia habla es un cambio total en tu vida. Ese es el verdadero arrepentimiento. El dolor que siente la persona en su espíritu, en su corazón, por haber ofendido a Dios, por haberle fallado a Dios. ¿Cuántos han sentido este dolor? Que hasta lágrimas nos ha hecho mojar la almohada tal vez. Sigamos leyendo. Ahí te va, le dice Samuel, déjame declararte lo que Dios ha dicho de ti. Y Saúl le dice, a ver, dime. Y dijo Samuel, versículo 17, mira, aunque eras pequeño en tus propios ojos y no has sido hecho jefe, dice, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿No dijo eso Dios? Versículo 19. ¿Por qué? Le dice Samuel. Lo mira, hagan esta imaginación en su mente. Así lo está viendo Samuel, anciano, ¿no? Y lo mira así, a lo mejor con los lentes así. ¿Por qué? Le dice Samuel. ¿Por qué, Saúl? ¿Por qué? Y lo ve. Y el hombre aquel grandote así, todo lleno de su armadura así, con su espada a lo mejor en la mano así, toda ensangrentada, porque pues acaban de darle ahí a 2, 3 nada más. ¿Por qué pues? Dice, ¿no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Hermanos, escuchen bien, Dios jamás, digan todos jamás tolerará el pecado. Nunca, hermanos, jamás. Aunque le pongamos pretextos y digan, es que Señor, es que fue, jamás. La paga del pecado sigue siendo la muerte. Que el pecado a muchos de los que estamos aquí no nos arrastró como nos hundió en el lodo. Muchos de ustedes perdieron su familia. Algunos de ustedes perdieron sus esposas, otros sus esposos, otros se hundieron en la droga y están todos enfermos ahora. Son salvos, gloria a Dios. ¿Pero qué no los destruyó el pecado? ¿Por qué seguir en el pecado? Ayer ministré a un varón. Me bendijo tanto lo que él estaba diciendo. 3 meses de convertido. 5 mujeres había tenido. Vivía una vida terrible. Dice, alguien me habló de Cristo y me trajo a este lugar. Dice, yo vengo con usted, pastor, porque mire, yo estoy arrepentido. Mire, yo no sé qué pasó en mi vida, pero mi vida es otra. Y yo quiero arreglar mi vida, me dijo. Me duele tanto haber ofendido. Y me empezó a mencionar a las mujeres con hijos por todos lados. Estoy tan arrepentido, pastor. Se les salían las lágrimas. Dice, yo en verdad quiero cambiar todavía más. ¿Qué debo de hacer? Y yo lo miraba, me estaba bendiciendo tanto, porque yo decía, si todos los que vienen a casa de oración tuviéramos ese espíritu. Dice, ¿usted cree, pastor, que yo puedo rehacer mi vida? Le dije, por supuesto que puedes. Y Dios te va a restaurar lo que el pecado te quitó. Dice, ¿sabe una cosa? Mire, dejé el adulterio, dejé la borrachera, dejé el cigarro, dejé de robar. Y nadie me dijo a mí que debería de dejarlo. ¿Quién le dijo? Empezó a darle duro a los amalecitas. Dice, todavía estoy luchando con cosas, pero las voy a vencer, dijo, en el nombre de Jesús. El domingo, después de la segunda reunión, se me acerca un hombre, yo creo que fácil medía 2 metros, así grandote, grande, bien cuadrado.
Yo dije, nomás con que no venga a reclamar. Pero no. Viene este joven y me dice, pastor, así bien, una voz así, bien varonil. Dice, pastor, yo nada más vengo a decirle esto. Tengo 6 meses de cristiano, dice. Yo era homosexual. Y desde entonces, dice, no he vuelto a hacerlo. El otro día, dice, un hombre en mi casa, llego yo a mi casa y estaba desnudo y me dice, vente, ándale, como antes. Dice, no. Dice, pastor, yo estoy convencido, así me dijo, aquí parados arriba, yo estoy convencido que Dios me dio una forma que corresponde de un hombre para una mujer. Dice, y yo sé que mi vida ha cambiado, porque usted no se imagina lo que he llorado por haber vivido una vida así. Cuando la persona se arrepiente, hay un cambio. Pero Dios jamás tolerará, hermanos, el pecado. Jamás. Si echamos una mentira, inmediatamente el Espíritu Santo viene, ¿no es cierto? Y te redarguye y te dice, no, mira, habla siempre la verdad. ¿Por qué tuviste temor? Y tú, ay, Señor, perdóname, te duele. ¿Cuándo sentías eso antes? Dime, ¿cuándo? Porque vivías en la vanidad de tu mente, envuelto en los pecados. Pero el domingo yo les voy a hablar sobre el engaño del pecado. No pueden faltar. El que falte, no les dejamos entrar a la obra. ¿Qué más dice? Ahí voy. ¿Versículo qué? Ayúdenme. ¿Dónde ando? 17, 18, 19. Dice, en el 19 dice, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, no, espérame, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Mira, cuando ya no hay un discernimiento para entender cuando fallamos, ya es algo grave. Ya tiene que haber una preocupación. Porque le está diciendo, oye, y todas esas vacas y todas esas ovejas, no, pues el pueblo las trajo, ellos las perdonaron, las agarraron. Pues ¿sabes qué? Así te dice el Señor. Has hecho lo malo delante de mis ojos. No, dice, yo hice lo bueno. O sea, por más que Samuel cara a cara lo estaba retando ahí, le estaba diciendo, el otro decía, no. Y algunos, desgraciadamente, ven el pecado enfrente de ellos y todavía dicen, no. Y todavía lo defienden. Cada quien su religión. Esa frase se va a quedar ya acuñada. Ese es de un pastor que vino a predicar a los jóvenes. Versículo 20. He obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a las amalecitas. Y otra vez el tremendo, fíjate, versículo 9. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Nomás no le entraba. Es increíble, hermanos, hablar con una persona que en ese momento está en un pecado evidente. Decirle, oye, mira, la Biblia dice que tú no puedes tener relaciones sexuales con tu novia porque no están casados. Pero es que yo la amo, pastor. Ok, yo no dudo que la ames, pero Dios sabe por qué dice que no debes hacerlo. Pues sí, pero es que, pastor, usted debe entender, mire, es que yo antes, y empiezan,
Y por más que le explicas, nomás no. Y luego todavía terminan diciendo algunos, pero yo sé que Dios me perdonará. ¿O no, pastor? Claro que Dios te perdona. ¿Están de acuerdo que Dios perdona el pecado? Pero ¿sabes qué es lo que Dios quiere ahorrarnos? Las consecuencias del pecado. Pero ahí vamos otra vez. Porque todo lo que quebranta las leyes de Dios nos mata, nos trae consecuencias, hermano. Y le explicas a la persona, y le explico, y le digo, es que estás mal, es que no me has entendido. ¿Has pecado delante de Dios? Bueno, pues cáseme. Te puedo casar. Pero lo que quiero que entiendas es que lo que hiciste se llama fornicación. Pero la amo, pastor. Y empiezan a llorar. Y piensan que por las lágrimas, mientras no haya arrepentimiento, y algunos piensan que por lágrimas van a conmover el corazón de Dios. No. ¿Saben cómo es como conmovemos el corazón de Dios? Cuando le obedecemos. ¿Se acuerdan lo que dijo Job, lo que le dijo a Satanás? Dios lo que le dijo a Satanás de Job. Dice, mira, ese que está allí, ese es bien derecho. Ese que está allí, ese sí me... Dios se sentía orgulloso de un hombre como Job. Que Dios se puede sentir orgulloso de ti, porque estás a favor de Él y porque tu obediencia es total hacia Él. A fin de cuentas, lo mejor que podemos hacer es obedecer a Dios. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Qué más dice? Versículo 22. Después de los argumentos de Saúl, Samuel le dijo, mira, Saúl, no me has entendido, la regaste, Saúl. Te fuiste, le diste la espalda a Dios. No, que los sacrificios, que gloria a Dios. Y le dice Samuel, mira, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? A ver, Saúl, le dice Samuel, piensa bien lo que te estoy diciendo. ¿Se complace más Dios en que levantes las manos, en que le cantes, en que vengas a los domingos a la iglesia, en que ayudes al pobre, o en que le obedezcas a Él? ¿En qué se complace? Fíjense la respuesta. Ciertamente, dice Samuel, el obedecer es mejor. No que no hagas sacrificios, no que no ayudes a los pobres, no que no levantes tus manos, no, pero hay algo mejor que eso. ¿Qué es? Obedecer. Digan todos, obediencia. Eso es mejor que cualquier cosa. Que un deseo fuerte en tu corazón por obedecer a Dios nazca en tu corazón. Y yo te aseguro un futuro poderoso en Dios. De otra manera, tú eres de los que quedarás en el caminar del ejército de Dios. Si no tienes ese anhelo de caminar con Dios, eres de los que vas a ir desertando conforme el ejército de Dios camina. Y van dejando las filas del ejército de Dios. Pero Jesús dijo, el que pone sus manos en el arado y lo suelta y da la espalda, no es digno, no es apto. Tenemos que ser gente de decisión por Dios. ¿Cuántos se deciden por Dios? Y su palabra. Deja de defender el pecado. Deja de justificarlo. Cuídate del pecado, cuidémonos del pecado. Y démosle un sí a Dios. Oye, murió en la cruz por ti. Le metieron lanzas, le pusieron espinas en la cabeza para librarnos del pecado. Creemos, nos salva. Y luego andamos otra vez en lo mismo. No. Eso es pisotear la sangre de Jesucristo, hermanos. Y no debe de ser así. Dice, no es mejor, ciertamente mejor es obedecer que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. No prestaste atención, no entendiste, Saúl. ¿Qué te pasó? Y fíjense el versículo 23, todavía Samuel, yo me lo imagino así bien, los ojos así como llama de fuego, ¿no?
mirándolo a Saúl, le dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, Saúl. Te rebelaste, Saúl. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Escuchen esto. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, por cuanto tú preferiste hacer lo que tu defensa personal, tu criterio, tu pensamiento, lo que tú quisiste hacer, no lo que Dios te dijo, por cuanto tú preferiste eso y desechaste la palabra de Jehová, vean lo que dice al fin, enseguida: Él también te ha desechado para que no seas rey. Si tú tienes un negocio y pones un gerente y no sigue las instrucciones, que tú eres el visionario del negocio, ¿sí o no? Tú eres el que le das instrucciones y hace todo lo contrario. ¿Qué haces con ese gerente? Pues le das agua de volada, ¿sí o no? Le das cuello. ¿Sabes qué? No te quiero ver aquí. No, pues liquídeme. Sí, órale, ahí está todo lo que te... No. Dijo liquídeme y a lo mejor no le entiende y sácala. Digo, esa es elemental lógica, hermanos. Y en esos mismos principios Dios obra en su reino. Los mismos principios que tú aplicarías en tu negocio. Pues la casa de Dios es la empresa de Dios, es la visión de Dios, y Él va a cuidar su casa, hermanos. Eso sí les aseguro. Cuando Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia, ¿se acuerdan que dijo? ¿Por qué? Porque el infierno desata toda su furia contra la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Tú, yo. ¿Y cómo es que desata todo el infierno su furia? Engañándote con el pecado. Es simple, pero a la vez es complejo si no tenemos entendimiento. ¿Ven? Vámonos hacia el final de la historia. Él te ha desechado para que no seas rey. Saúl, el rey Saúl, el rey desechado por Dios. ¿Cómo crees que estaba el pueblo en ese entonces? Pobres. Era triste. Dios te ha desechado, le dice. No sirves más, dice. ¿Te imaginas? Duro, ¿no? Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. He quebrado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Y luego dice, fíjense, esto es bien importante lo que viene a continuación. Lo hice porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona ahora pues mi pecado. Hermanos, ¿han oído eso de voz del pueblo, voz de Dios? ¿Sí han oído eso? ¿O no? Bueno, ya lo están oyendo. Cuando dicen voz populi, voz del pueblo, voz Dei, voz de Dios. O sea, que cuando todo el pueblo dice una misma cosa, es como si Dios estuviera hablando. Bueno, si así fuera, ¿por qué los ecuatorianos han tumbado a sus últimos 3 presidentes que ellos mismos eligieron por el voto del pueblo? Voz populi. ¿Por qué los que votaron por Fox ahora que quién sabe qué, que no? ¿Qué no era la voz de Dios? Hermanos, escuchen, jamás Dios permitirá que sea el pueblo el que le diga a Dios qué debe de hacer. Jamás. Digan todos jamás. Nunca. Jamás. Dios no permite eso. Pero un líder, un pastor, un rey, un sacerdote, el papa, no debe permitir que el pueblo le diga lo que tiene que hacer. Jamás venga conmigo a decirme qué debo predicar.
jamás venga a decirme. Porque el que me dice es Dios. Y a veces lo que digo, a algunos no les gusta, lo siento mucho. A veces cuesta decirlo, pero es mejor obedecer. Y Saúl se justifica y dice, es que le tuve temor al pueblo. ¿Saben por qué muchas iglesias sufren lo que sufren? No está la presencia de Dios manifestada. No hay revelación de la palabra. La gente anda como en el tiempo de los jueces, haciendo cada quien lo suyo. ¿Saben por qué? Nada más vean al líder, vean al pastor. Cuando empezamos hace 20 y tantos años una restauración en la alabanza y la adoración, Dios empezó a poner cosas así para empezar a enseñar. Miren, yo llegué a ver en congregaciones donde me invitaban a predicar, que el líder de alabanza agarraba su guitarra y decía, ¿cuál quieren, hermanos? ¿Cuál quieren? ¿Cómo cuál quieren? Como si fuera la HL, pídala cantando. Y luego uno gritaba, ya alabaré, alabaré, allá en el cielo, allá en el cielo. Y que los hijos de Sion, y ahí se peleaban. Entonces el cuate ya hacía su listita, la de usted, hermano, y luego la de usted, ya es las que se alcancen, alabaré, alabaré. Y Dios así, órale, sí, ándale. ¿Por qué no me preguntas a mí qué me gustaría que me cantaras? No, hombre, la gente, miren, ha venido gente a decirme, pastor, ¿por qué no cantan aquellas de hay poder, poder? Cántenla, hermano. Le dije, mira, en primer lugar, yo no soy el director de alabanza. Ve con Chuy y así, y se lo eché a Chuy. No sé si vino contigo, que quería que cantáramos hay poder, poder, sin igual poder. Está bonita esa, pero ¿qué cantas? ¿Lo que el pueblo te dice? Pues imagínense dorarles la pildorita a ustedes para que se sientan a gusto. ¿Saben qué está pasando en muchas iglesias de los Estados Unidos? Y desgraciadamente, como va la iglesia en México, estamos a punto de verlo. ¿Saben qué dicen? Antes de que subas a predicar, el pastor te dice, hermano, nada más no diga, no hable de los homosexuales, no diga la palabra pecado. No estoy exagerando, hermanos. No diga nada de las lesbianas, no diga nada de adulterio, y mucho menos a los que fuman. No haga ni una referencia. Hay iglesias en los Estados Unidos que tienen salones de fumadores. No estoy exagerando, hermano. Y tú dices, claro, porque aquí el cristianismo es todavía se guarda. Pero hermanos, escúchenme bien. ¿Saben por qué están así? Porque empezaron como va la iglesia en México, tolerando, hermanos, tolerando. ¿Por qué ahorita la iglesia anglicana, que es cristiana, ordenó a un homosexual como pastor? ¿Te puedes imaginar eso? Por la tolerancia, hermanos. Por eso, simplemente. No es por otra cosa. Pero cada quien su religión. Termino. Temí el pueblo, dice, perdona mi pecado, versículo 25, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. Hermanos, fíjate, déjame terminar. No volveré contigo, le dice, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Qué les parece? Le dice, bueno, vamos allá abajo, ándale, ven conmigo, ayúdame, apóyame, vamos a adorar a Jehová. Dice, no voy contigo, mangos que voy contigo. Contigo ni a la esquina. No seas tan drástico. Yo soy el rey. Samuel, se me hace que estás exagerando. No estoy exagerando. A mí Dios me dijo que te dijera esto y que córtala. ¿Y qué no dice la Biblia?
¿Qué no dijo San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? No les escribí que no se junten con los fornicarios de este mundo, no, sino que les escribí que alguno que llamándose hermano fuere fornicario, adúltero, borracho, avaro, idólatra, con el tal de aún comáis. Hermanos, entiendan, por amor a sus almas mismas, entiendan la palabra de Dios. ¿Lo están entendiendo? ¿Están prestando atención? Tú puedes ser como Saúl, fíjate. Si sigues defendiendo el pecado, si sigues tolerando, si sales con el rollo ese de que, ay, pues ¿quién no peca? Pues claro que todos pecamos, por supuesto. La Biblia dice, porque el que dice que no, yo no tengo pecado es mentiroso. Todos pecamos, ¿sí o no? Pero hay una diferencia, escúchenme bien. En pecar, yo se los he enseñado. En pecar, reconocerlo, arrepentirte y alejarte de ese pecado. A pecar y seguir en el pecado. Y seguir en el pecado. Y vienes y oyes la palabra de Dios y no arreglas tu vida. Y seguir en el pecado. Y seguir en el... Eso es diferente. Eso es diferente. Entonces no salgas con ese argumento de un inexperto en la palabra de Dios, de un neófito, de un ignorante. Ay, ¿por qué tan duro? Debería de ser, ay, ¿quién no peca? Por favor, no salgas con eso, porque eso nada más denota tu ignorancia del conocimiento de Dios. No, todavía no te cae que Dios es un Dios santo, hermanos, que no tolera nada, nada. Él dijo, los inmundos no tienen parte en el reino. ¿No dijo así? Apocalipsis 22 al final del capítulo. Ni los idólatras. ¿En qué se están apoyando para pensar que van a entrar conmigo? ¿En qué? ¿O los adúlteros? ¿O los homosexuales? ¿En qué? Ay, pues hay que comprenderlos. Es gente que pues algo les pasó y vamos a recibir. Eso fue lo que hizo Saúl. Eso fue lo que hizo la iglesia de Tiatira. Y Jesús les recriminó. Porque Él no tolera el pecado, hermanos. No, jamás. Le dice, se agarra de él porque le dice, yo no voy contigo. Y se da la media vuelta a Samuel. Dice, yo no quiero nada contigo, man. Corto contigo. Yo no puedo tener amistad contigo. Es imposible. Y se va Samuel, y Saúl corre y lo agarra de la túnica. Y Samuel pues hace un movimiento y se rasga. Y se queda con un pedazo en la mano. Le dice, así ha rasgado Dios el reino de ti. Y otra cosa, Dios va a poner a uno mejor que tú allí. ¿Y a quién puso? A David. ¿Pecaba? Luego vamos a ver que sí. Pero su corazón era bien distinto, hermanos. Muy distinto. Ahora sí termino. Versículo 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová. Le interesaba más su reputación. Hónrame delante del pueblo. No digas mal de mí. Hónrame, Samuel. Y luego, mira, para que la gente no se dé cuenta que yo la regué así horrible, te vienes conmigo para adorar a Dios. Y Samuel nomás no lo podía creer. Y fíjense lo que hizo Samuel, versículo 31. Volvió Samuel tras Saúl, fue con él. Pero fíjense lo que pasa. Y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, y ahí está Samuel adorando, ¿no? Saúl, perdón, adorando, ahí está. No, Señor, y que yo, aleluya. Y todo el pueblo viéndolo. No, mira, pues no. Porque el pueblo no se daba cuenta de la plática de ellos dos. Y el pueblo, pues no estuvo tan mal. Mira, ya está ahí con el profeta adorando a Dios. Ay, gloria a Dios. Pensábamos que nos iban a poner una regañiza el profeta.
Y lo dejó que hiciera las payasadas allí, en el altar. A Saúl, ya estaba, haciendo todas sus payasadas. Su corazón no era recto, hermano. Cuando tu corazón no es recto delante de Dios, y tú haces cosas que parecen adoración, es pura actuación. Eres un actor, porque Dios ve el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice, fíjate lo que hace. Después dijo Samuel, ¿ya adoraste? Bueno, así no dijo, pero le dice, bueno, ahora, ¿quieres arreglar las cosas? Tráeme a Agag, rey de Amalek. Y dice que Agag vino a él alegremente. Yo me imagino, los hijos, sí, aleluya. Dijo, no, pues ya se arreglaron y me perdonaron la vida. Él el cabecilla de todos los malandrines. Y dice, tráeme a Agag, el rey de Amalek, tráemelo. Y dice que llegó alegremente. ¿Cómo se lo imaginan? Así como, Dios es bueno, Dios perdona todo. La gracia de Dios, mira, no le hace que tú hagas lo que hagas. La gracia de Dios aleluya. Pablo decía, si yo abuso de la gracia de Dios, en palabras más, palabras menos, estoy a veces agarrando versiones amplificadas, me estoy burlando de Dios. ¿Perseveraré en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No. Y vean lo que dice Agag. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Usted pensó que pues ya todo estaba bien, que Jehová no estaba tan enojadito, el Señor, que Samuel, pues a lo mejor le dieron una lana y ya se quedó callado y no hizo nada. Y dijo, bueno, pues somos hermanos, todas las religiones llevan a Dios, aleluya. Fíjate. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl, y nunca después, nunca, dice, vio Samuel a Saúl en toda su vida. Vean esto, y Samuel lloraba a Saúl, le dolía en su corazón lo que le había pasado, pero él, lo que le había pasado a Saúl, pero él estaba comprometido con Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Nos duelen las cosas que pasan, pero nuestro primer compromiso es ¿con quién? Con Dios. ¿Están entendiendo? ¿De verdad? Y lloró Samuel, dice, a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Capítulo 16, y aquí ya entra David, pero yo nada más quiero leer el versículo 1. Dijo Jehová a Samuel, ya deja de chillar, deja de lloriquear. Qué insensible Dios, ¿no? ¿No se les hace que es muy insensible Dios? A Samuel no dejaba de ser humano y de sentir, cumplió la voluntad de Dios y fue duro con Saúl. Pero dijo, pero esa es la voluntad de Dios para mi vida y tengo que hacerlo. Y después se fue a llorar y ahí estaba llorando la situación. Y Dios le dijo, ya cállate, deja de llorar. ¿Qué no me he escogido yo a uno mejor? Levántate, toma el cuerno de aceite y ve a la casa de Isaí, porque ahí yo te voy a decir a quién me unjas por rey. Y se limpió todo y contestó el teléfono que le habían llamado. Todo, dice. Se calmó, pero le entró lo humano a Samuel y lloró por Saúl. Pero aún Dios, fíjate bien, parece duro, pero no, es que Dios es implacable, hermanos, en ese sentido. No llores por lo malo, no llores, ya está desechado.
Ya, no llores más, le dice. Agarra la espada, tráeme al rey. Y el otro llegó, aleluya. Dice, tu espada no cayó sobre el que debería de haber caído primero. Era el pecado gordo, era el rey, era el de donde salía, era el rey, digan todo rey. ¿Por qué eran los amalecitas malos y perversos? Porque tenían un rey malo y perverso. Y cuando el rey de Israel, cuando el pastor, cuando el guía, cuando el sacerdote se desvían tras lo malo, el pueblo es maldito por Dios. Y le dijo, pero esto no termina ahí. Y agarra la espada a Samuel. No dice cómo fue, pero dice que lo partió en pedazos. Yo me imagino que estaba ahí el otro así muy contento, y aleluya, ya estuvo. Y agarra la espada de Saúl, le dice, tú no la dejaste caer en este. ¡Fua! Y cayó el cuerpo del rey. Y tacos de relleno. Lo hizo pedacitos, Chuy. Yo quiero que ustedes se imaginen esa escena, hermanos. Lo hizo pedazos, literalmente. Se salpicaba todo de sangre. Era una escena terrible. Y Saúl, viéndolo así asustado, era mi cuate, era tu cuate, mira tu cuate. Y a ti no te doy nomás porque Dios me dijo que a ti no. Ganas no me faltan, pero el pecado, ese me lo surto, ese lo hago pedacitos y lo tiro a la basura. Y luego se va a llorar Samuel. Me lo imagino con su espada todo así, todo lleno de sangre así. Y Saúl, te desviaste, Saúl. Pero Dios le dice, saca tus lágrimas, no llores más. Ve y úngeme a otro. Y ahí va el profeta. Y el próximo jueves les voy a hablar del rey David, que era un rey conforme al corazón de Dios. Pónganse de pie. Levanten sus manos a Dios. Mira, es bueno, pero ¿qué es mejor? Obedecer. Levanta tus manos, es bueno, pero ¿qué es mejor? Obedecer. Cierra tus ojos, no te distraigas. Levanta tus manos a Dios. Esto es algo así de entrega a Dios. Y dile estas palabras. Dile, Señor, dame entendimiento. En el nombre de Jesús, te lo pido, Señor. Ilumina mi entendimiento para conocer tu voluntad, Señor. Y para que el engaño del pecado no me despedace. Para que en lugar de defender el pecado, defienda la santidad. Dile estas palabras. Y si hacer tu voluntad, Señor, me costara, yo estoy dispuesto a pagar el precio. Solamente es por amor a ti, Señor. Porque tú diste tu vida en la cruz para destruir el pecado. Y no voy a perseverar yo en él. Yo caminaré, dile, en obediencia y en la santidad de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuertísimo aplauso al Señor.